Profesora Nidia y compañeros, buenas noches. En este momento vamos a mirar la lección 7 que corresponde a cómo insertar y eliminar datos y variables. Entonces, para ello miramos el ejercicio primero para contextualizarnos un poco. El ejercicio consta de tres variables que son edad, clase social y preferencia, y tenemos una lista de datos, los cuales están listados 5. Cada fila corresponde a un dato. Muy bien. Entonces, para insertar un dato, lo que vamos a hacer es marcar una de las filas y luego vamos a edición, insertar caso, y vemos cómo el software nos ha abierto un espacio con unas casillas en blanco y unos punticos que nos indican que hace falta insertar datos. Entonces lo vamos a hacer, edad, vamos a colocar 48 años, aquí no importa, clase social alta, y de preferencia vamos a colocar que la preferencia en este caso se refiere a lo que más les gusta, si es Coca-Cola, Pepsi o otro tipo de refresco, vamos a colocar que les gusta la Coca-Cola. Muy bien. Entonces ya aquí vemos que hemos insertado un caso. Vamos ahora a insertar una variable. Entonces para ello vamos a dar clic en el cabezote de la columna de la variable preferencia y nuevamente vamos a edición, insertar variable, y nos damos cuenta que el software nos ha abierto una casilla con un nombre genérico de la variable, la cual la vamos a editar en vista de variables. Aquí vemos entonces que ya apareció la variable nueva y vamos a proceder a editarla. Vamos a colocar aquí que nos interesa saber el peso en libras de los participantes. No nos interesa decimales aquí y vamos a eso en libras, y la medida va a ser de escala. Muy bien. Una vez editada la variable, entonces nos vamos a datos y encontramos que ya la variable peso se encuentra en el listado de datos y procedemos entonces a insertar estos datos. Entonces nos vamos a decir que como es peso en libras, entonces vamos a insertar 3 dígitos. 125 libras, 135, 140, 133. Bueno, no importa lo que uno vaya colocando para hacer el ejercicio. Y el último le vamos a colocar 130. Muy bien, entonces hemos insertado una nueva variable que es peso y un nuevo caso que está en la fila 5. El software también nos da la oportunidad de eliminar casos y variables si así amerita el estudio. Entonces, para eliminar un caso, vamos a marcarlo nuevamente y a edición y luego borrar. Este sí es un procedimiento muy sencillo. Y para eliminar una variable, igualmente, entonces marcamos la variable que deseamos borrar, en este caso clase social, por ejemplo, y luego vamos a edición y borrar nuevamente. De esta manera, si nos vamos a ver las variables, entonces encontramos que solamente ya tenemos edad, peso y preferencia y que la variable clase social ha desaparecido. Bueno, eso es todo, compañeros y profesora, espero que les sea muy útil esta lección. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora Nidia y compañeros de curso. A continuación, les explicaremos la temática correspondiente a la lección número 9. Trata sobre imprimir y salir cuidadosamente de SPSS. Después de haber visto este tutorial, estaremos en la capacidad de cómo imprimir un archivo de datos SPSS,
cómo imprimir una selección de un archivo de datos SPSS, cómo imprimir una salida de un análisis o un cuadro, cómo crear una salida como PDF y por último, cómo terminar la sesión en SPSS. Como ustedes pueden observar, tengo una vista de datos y una vista de variables. En la vista de datos están tipificadas las variables de peso, altura y fuerza. Aquí en la vista de variables volvemos a encontrarnos con las anteriormente mencionadas, pero aquí ya he seleccionado el tipo de escala, que es una escala como está anteriormente colocada, de acuerdo al tipo de variables que estamos manejando. Para imprimir esta pantalla que yo veo aquí, pues le doy archivo, imprimir y selecciono el tipo de impresora que tenga en línea. Entonces, en este caso, pues le doy primo PDF, le doy que me seleccione todo y de aquí pues trabajo de acuerdo a mi número de copias, de acuerdo a la necesidad, 2 o 3 o 4, según el caso. En este caso, para el ejemplo, utilizaré uno y también le puedo dar la opción de intercalar el número de hojas o páginas que desee imprimir. En este caso no la selecciono, le doy a aceptar, inmediatamente me corre el programa, le doy crear el PDF con un archivo anteriormente ya tenido en el computador como primo PDF y inmediatamente me crea el archivo como PDF, le doy el nombre, por ejemplo, lección 9 PDF y lo guardo en mi memoria o disco duro. Como ustedes podrán ver, ya se ve a continuación el archivo en PDF de forma presa, como pueden observar lo que yo vi anteriormente. Cierro la ventana, vuelvo al mismo programa, entonces de pronto no quiero ver toda la pantalla, sino por ejemplo el tipo de variable, la selecciono, vuelvo y le doy archivo, le doy imprimir, pero ya no es todo, sino selección, pues el número de copia en este caso sería 1, como verán me aparece lo anteriormente mencionado, el tipo de impresión o impresora, no me aparece la opción intercalar, le doy a aceptar y le doy crear PDF, vuelvo y lo guardo, para no tener confusión o me borre lo anterior, le doy el mismo tipo de lección 9 con un 1, PDF, y le doy PDF y le doy opción guardar. Como podrán ver, pues miren, me guardó ya no toda lo que me mostraba la pantalla, sino lo que seleccioné. Cierro la pantalla y inmediatamente procedo a imprimir una hoja de resultados. Como pueden ver, aquí tengo la hoja de resultados, obviamente pues no aparece nada porque todavía no he hecho ningún cálculo, entonces procedo en este caso a hacer un cálculo le doy a analizar, le doy estadísticos descriptivos, le doy las opciones para que me las pase acá las variables de estudio y le digo en opciones que me calcule la desviación típica, el mínimo, el máximo, la varianza y el rango, le doy continuar y aceptar. Como podrán ver, ya el programa se ejecutó y me mostró una pantalla donde están los resultados obtenidos respecto al rango, al valor mínimo, al máximo, a la media, la desviación típica y la varianza de las variables de estudios como fueron el peso, la altura y la fuerza. Le doy archivo, imprimir, me aparece a la impresora donde debo dirigir la impresión, me dice que todos los resultados visibles, el número de copias y le doy a aceptar. Entonces, como podrán ver, hago el mismo proceso anteriormente mencionado, le coloco resultados en PDF, le doy guardar y como podrán ver, corresponde a lo que vi anteriormente, de forma en PDF. Por último, les quiero explicar la parte correspondiente a pues cómo crear el PDF. Lo pudieron ver acá cómo es el proceso. Imprimo PDF, le doy toda la selección y hago el mismo proceso anteriormente mencionado. Por último,
De este aplicativo tutorial les quiero explicar cómo salgo del archivo SPSS. Después de que he hecho mis cálculos o he terminado mi labor, pues le doy archivo, salir. Inmediatamente él me pregunta si deseo guardar el contenido del visor de resultados, le doy sí. Inmediatamente me dice que coloque el nombre del resultado 1 o otra opción que quieran manejar, y aquí, como podrán ver, pues manejo guardar como archivos extensión SPB, le doy guardar y me pregunta que si deseo guardarlos también en el siguiente conjunto de datos, le doy sí, y él me procede a guardar dichos archivos. Compañeros, esto es referente a la lección número 9, espero que sea de su agrado. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.